nombre es Sebastián y pertenezco al Ministerio de Ruta 1. Bienvenidos a la Iglesia Cristo Viene. Saludamos a las personas que nos visitan. Adoremos juntos al Señor. Saludos, iglesia. Mi nombre es Aida y pertenezco al Ministerio de la Sociedad Femenil. Quiero compartir con ustedes lo que dice la Biblia en Hebreos 13:16. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Los invito a ofrendar, a adorar a Dios. Toda la información la pueden encontrar para ofrendar en cristobienescr.com/ofrendar. Bendiciones. Bienvenidos hermanos, me llamo Griselda Gómez, pertenezco al Ministerio de Huellas de Oro. Voy a pedirles por favor que nos pongamos en oración para orar por nuestro cuerpo pastoral y por nuestros líderes. Amado Señor, te alabamos y te glorificamos, te damos la honra y la gloria porque solo tuya es, Señor. En este momento específico queremos poner el cuerpo pastoral, Señor, que tú seas los que bendigas, Señor, a Esteban, a su familia, al otro pastor Mauricio y su esposa, Señor, a cada líder de nuestra iglesia, Padre. Por favor, santifícales más, Señor, úngeles más, Señor, con tu poder. Te los ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas hermanos, quiero invitarlos a todos a que nos acompañen a cantarle al Señor y le expresemos cuán grande y hermoso es Él. Nos acompañan. Recordaré aquella cruz donde sangró, murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi
Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Quiero invitarlos a todos ustedes a que cierren sus ojos en este momento y todos juntos como iglesia le digamos: gracias Dios, gracias porque tú tienes el control de nuestras vidas. Gracias Señor porque tú tienes el control de cada cosa que pasa en este mundo. Te damos la gloria y la honra a ti Señor, y sabemos que no estamos solos Dios. Tu Espíritu Santo está con nosotros día a día y nos guía Señor. Sabemos que un día vamos a estar contigo y esa es nuestra esperanza, estar un día al lado de Jesús, al lado de Dios, adorándolos por la eternidad. Te damos la gloria y la honra a ti Jesús. Y pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Entonces una vez más. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré.
sublime gracia y amor, sublime gracia y amor, sublime gracia y amor. ¿Sabe cuán hermosa es la gracia de nuestro Señor, que nos rescata, que nos transforma, que nos sana, que nos hace nuevos, que nos hace hijos y nos permite acercarnos a Cristo, nos permite acercarnos al Señor, entrar a su presencia, entrar a su gloria? Y nuestra esperanza es que un día estaremos con Él cantando, adorando, siendo uno con nuestro Señor, transformados a la imagen de Jesús, sin dolor, sin pecado, sin nada en nosotros más que nuestro Señor, cantando a nuestro Dios. Quiero invitarlo a que cante esto con nosotros. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, una vez más, su amor que me salvó. Gracias, Padre Celestial, porque nos permites tener tu gracia. Gracias por Cristo, gracias por su sacrificio, por lo que hizo en la cruz por nosotros. Gracias porque a través de sus sacrificios, tu gracia y tu misericordia, podemos entrar a tu presencia. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros, porque nos tienes con bien, con techo y con comida, que es lo que necesitamos. Señor, gracias por este tiempo de dificultad, porque nos hace más a la imagen de Jesús y porque podemos reflexionar en tu palabra y ser más como tú. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Un saludo para todos mis hermanos y hermanas de la Iglesia Cristo Viene allá en Cartago, en Costa Rica. Quiero agradecer el privilegio que se me da de compartir la palabra de Dios con ustedes utilizando la tecnología. Y el mensaje que quiero compartirles está basado en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, en los primeros 5 versículos. Así que voy a leer para ustedes Juan 17 del 1 al 5. Dice así: Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué sobre la tierra, habiendo terminado la obra que me diste para que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Estoy usando la versión que se llama la Biblia de las Américas. Yo pienso que por causa de la situación que se vive en el mundo, con todo esto del coronavirus y la cuarentena en la que muchos de nosotros nos encontramos, es un buen momento para reflexionar acerca de lo que da significado a nuestras vidas. Porque cuando nuestras vidas salen de su rutina normal y ya no podemos ir a trabajar, o ya no podemos ir a la escuela, o ya no podemos hacer las cosas que comúnmente hacemos, tenemos que basar el significado de nuestras vidas en algo todavía más profundo, más fundamental, porque muchas personas encuentran la utilidad de sus vidas en su trabajo, en su labor cotidiana, o encuentran el propósito de sus vidas en lo que hacen cada día, y desprovistos de esas cosas de la vida normal. La pregunta es, bueno, en última instancia entonces, ¿qué es lo que da significado a mi vida
Y cuando digo significado, quiero especificar que me refiero a tres cosas fundamentales. Podríamos llamar tres pilares que dan significado a nuestras vidas. Primero, ¿quién soy? Es la pregunta acerca de mi identidad. Segundo, ¿para qué existo? Es la pregunta acerca de mi propósito. Y tercero, ¿cómo soy útil? Es la pregunta acerca de mi utilidad. ¿Quién soy? Identidad. ¿Para qué existo? Propósito. ¿Y cómo soy útil? Utilidad. Si hay algo claro en la palabra de Dios, particularmente en los primeros 2 capítulos del libro de Eclesiastés en el Antiguo Testamento, es que buscar el significado de mi vida en mi propia obra, en mi propia labor, es vanidad. Posiblemente recuerdan que una de las frases clave, un refrán, un estribillo que se repite continuamente a lo largo del libro de Eclesiastés es: todo es vanidad, todo es correr tras el viento. Y particularmente en los primeros 2 capítulos del libro de Eclesiastés, vemos a un hombre que está tratando de encontrar el significado de su vida en su propio trabajo bajo el sol. Y su conclusión es: no lo hallé, el significado de mi vida no lo encontré en el conocimiento, ni en la sabiduría, ni en el placer, ni en los logros, ni en mi propia labor. Porque en última instancia, aquello que da significado, me refiero a identidad, propósito y utilidad a nuestras vidas, no se encuentra en nuestra propia obra. Hace poco leía acerca de Michael Phelps, como ustedes sabrán, el atleta más galardonado, más condecorado, el ganador de mayor cantidad de medallas en toda la historia de los Juegos Olímpicos. Y en medio de toda esta situación, por causa de la pandemia del coronavirus, alguien le preguntó: ¿cómo estás? Una simple pregunta: ¿cómo estás? Y para él fue la ocasión de escribir una carta donde expresaba toda la depresión y toda la situación difícil que está viviendo al no poder dedicarse a lo que él comúnmente hace, que es a competir en esto de la natación. Y una de las cosas que él dice en esa carta llena de honestidad y llena de sinceridad es que a veces él quisiera ser otra persona. Como si su sentido de identidad se hubiera completamente removido por causa de que ya no podía encontrar propósito y utilidad en lo que comúnmente él hace, que es competir en la natación. Así que él dice: a veces me gustaría ser otra persona. Yo únicamente cuando estoy en la piscina es que encuentro el significado y la satisfacción de mi vida. Y al ser privado de eso, él fue privado de aquello que fundamentaba enteramente el significado de su vida. Ahora nosotros, los hijos de Dios, aquellos que hemos creído en Jesucristo, que conocemos a Jesucristo de una manera personal, tenemos un fundamento más sólido y más firme para encontrar el significado de nuestras vidas. Yo pienso que es una de las cosas principales que Dios quiere enseñarnos en este tiempo de pandemia y de cuarentena. Volver a encontrar, no en nuestra propia obra, sino en la obra de Jesucristo, el significado de nuestras vidas. Nuestras vidas encuentran significado en la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque según este pasaje que leímos anteriormente en Juan 17, del 1 al 5, es en la obra de Cristo que damos respuesta a las 3 preguntas en cuanto al significado. Es en la obra de Cristo que encontramos estos 3 pilares que dan significado a nuestras vidas. Y vamos a ver cada uno de esos elementos. Comencemos hablando del propósito, la pregunta de ¿para qué existo? El pasaje que leímos en Juan 17 apunta a la glorificación de Dios como aquello que da propósito a nuestras vidas. Así que al primer elemento, a partir del cual en la obra de Cristo encontramos significado para nuestras vidas, le vamos a llamar glorificación. La palabra glorificación se repite una y otra vez o algún derivado de ella
en los versículos 1 al 5 de Juan 17. Jesús comienza diciendo su oración, porque esto es una oración que él dirige al Padre. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Saltando al versículo 4, Jesús dice, yo te glorifiqué sobre la tierra, habiendo terminado la obra que tú me diste para que hiciera. Y en el verso 5, entonces le pide al Padre, ahora glorifícame tu Padre junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. La glorificación de Dios es el propósito y el fin último tanto de la obra que Jesucristo vino a realizar a este mundo como de la vida y la obra de cada uno de nosotros. Porque al fin de cuentas, cada uno de nosotros puede vivir para su propia glorificación o para la glorificación de Dios. Y según toda la revelación bíblica, nuestras vidas en su fin último apuntan a la gloria de Dios, a la glorificación de Dios y no a nuestra propia glorificación. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que vive para su propia gloria y una persona que vive para la gloria de Dios? ¿Cuál es la diferencia entre alguien que vive para su vana gloria, porque al fin de cuentas eso es, nuestra propia gloria es vana, es inútil, y alguien que realmente vive para la gloria de Dios? El Evangelio de Juan responde a esta pregunta diciendo que aquel que vive para la gloria de Dios muere a sí mismo para servir a los demás. El que vive para su propia gloria preserva su propia vida, pero el que vive para la gloria de Dios entrega su vida para el servicio de los demás. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, los versículos 23 en adelante, Jesús dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Dicen los versos 27 y 28, ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y entonces vino una voz del cielo y le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Jesús conecta la glorificación de Dios con la entrega de su propia vida. Él es ese grano de trigo que va a morir para que nosotros podamos vivir, pero Él dice que también nosotros como sus seguidores debemos entregar nuestras vidas en el servicio a los demás. Es lo mismo que más adelante Jesús va a recalcar en el capítulo 13 y los versículos 31 en adelante. Él dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Y más adelante Jesús conecta esto con el mandamiento de amarnos unos a otros. Si recuerdan, ese capítulo 13 del Evangelio de Juan comenzó con Jesús lavando los pies de sus discípulos, humillándose para servirles. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? En la teología del Evangelio de Juan, en la enseñanza del Evangelio de Juan, glorificamos al Padre cuando entregamos nuestras vidas en el servicio a los demás. Y cuando hacemos eso, estamos cumpliendo el propósito y el fin último de nuestras vidas. Quisiera ilustrar este punto con la historia de dos hombres, dos atletas, dos británicos del Imperio Británico de principios del siglo pasado, Eric Liddell y uno de sus compañeros de equipo,
en el equipo británico de atletismo que fue a competir en las Olimpiadas de París en 1924, cuando a su compañero de equipo le preguntaron: ¿por qué compites? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es el propósito que persigues a través de participar en las carreras de 100 metros, en este caso de velocidad? Él dijo: cuando yo me pongo en esa línea de salida, soy consciente de que tengo por delante 10 segundos para darle significado a mi vida. Él miraba el significado de su vida a la luz de su desempeño en esa carrera atlética. Cuando le preguntaron a Eric Liddell lo mismo, ¿por qué él competía?, su respuesta fue la siguiente: yo sé que Dios me creó para su gloria y que ese es el propósito de mi vida. Sin embargo, Dios también me hizo rápido y cuando yo corro, siento su placer en mí. Él entendía que competir en esa carrera era parte de la glorificación de Dios, pero que no era todo lo que daba sentido y propósito a su vida. Y así pasa con nosotros, hermanos. Necesitamos entender que el fin último de nuestras vidas es la glorificación de Dios y que glorificamos a Dios cuando entregamos nuestras vidas al servicio de los demás. ¿Saben cómo termina la historia de este hombre, Eric Liddell? Él ganó varias medallas de oro en las Olimpiadas de 1924. Se pensaba que iba a llegar al clímax de su potencial en las siguientes Olimpiadas en 1928. Sin embargo, él decidió dejar una súper prometedora carrera en el atletismo para hacerse misionero. Ir a China a compartir de Cristo con jóvenes en una escuela. Y él terminó su vida en un campo de concentración japonés en China, dando testimonio de Cristo. Pero él entendía que el propósito de su vida, de glorificar a Dios, iba de la mano con su servicio a los demás. Así que el significado de nuestras vidas está en la glorificación de Dios a través de la entrega de nuestra vida en el servicio a otros. El segundo aspecto del que quiero hablar, que da significado a nuestras vidas, tiene que ver con la pregunta de la utilidad. ¿Para qué soy útil? Y en este caso, en el pasaje que estamos estudiando en Juan 17, 1 al 5, le vamos a llamar misión. Es el segundo punto que da significado a nuestras vidas. La utilidad de nuestras vidas va de la mano con nuestra participación en la misión de Jesucristo. ¿Cuál es esa misión? Según los versículos 2 y 3 de Juan 17, la misión de Jesús fue venir a este mundo a dar vida eterna a través de la entrega de su propia vida mediante su muerte y resurrección. Y fue cuando Jesús completó esa misión de entregar su vida a nuestro favor para darnos vida eterna, que dice el versículo 4, que Él glorificó al Padre sobre la tierra. Él cumplió su propósito a través de la realización de su misión. Y es cuando nosotros nos involucramos, nos introducimos, por decir así, en la misión de Jesucristo, que nuestras vidas van a encontrar utilidad. Y lo que es una realidad, hermanos, es que la realización de nuestras vidas va de la mano con nuestra utilidad. Cuando somos útiles, nos sentimos realizados. Y cuando no somos útiles, también nuestras vidas pierden un sentido de realización. Y tal vez esto sea parte de lo que está ocurriendo a algunos de ustedes, a algunos de nosotros, en medio de la situación por el coronavirus. Cuando no podemos dedicarnos a lo que comúnmente nos dedicamos, nuestras vidas pierden propósito, utilidad y por tanto ese sentido de realización. Ahora, lo interesante es que aún en medio de la cuarentena que estamos viviendo, nosotros podemos conectarnos, enchufarnos con la obra de Cristo, porque cuando hacemos eso, estamos participando en la misión de Cristo de dar vida eterna.
Quiero ser muy claro en cuanto a esto. Cuando digo conectarnos o involucrarnos en la misión de Cristo, no estoy hablando en términos salvíficos. La obra de Cristo fue perfecta, fue completa. Nosotros no podemos añadir absolutamente nada a ella. Pero sí podemos involucrarnos en los resultados presentes de esa obra, porque para que las personas el día de hoy puedan experimentar la vida eterna que viene a través de la obra de Cristo, el mensaje del Evangelio tiene que llegar a sus vidas. Y posiblemente alguno pueda decir, ¿cómo quiere que haga yo eso, hermano? Aquí desde mi casa, sin poder salir, sin poder compartir. Lo interesante y que quiero que notemos es que este pasaje de Juan 17 es una oración. Todo el pasaje es una oración. Jesús hablando con su Padre y orando por el avance de su obra, por la extensión del cumplimiento de su misión, no solo para sus discípulos inmediatos, sino como vemos a partir del versículo 20, para los que habían de creer en Él a través de la palabra de sus seguidores. Saben, hermanos, también en nuestra casa, confinados ahí en cuarentena, podemos participar del cumplimiento de la misión de Jesús en este mundo a través de nuestra intercesión, a través de nuestra oración. Es más, me atrevería a decir que muchos de nosotros ahora tenemos más tiempo y más oportunidad para involucrarnos en la misión de Jesús a través de la oración del que teníamos anteriormente. Obviamente, siempre y cuando dejemos un poquito de lado el Netflix y The Last Dance y The Tiger King y todas estas cosas que a veces vienen a querer quitar nuestro enfoque, distraernos de lo más importante. Pero si realmente queremos que nuestras vidas encuentren utilidad en nuestro involucramiento en la misión del Hijo de Dios, podemos hacerlo a través de la oración. Quiero ilustrar este punto de cómo podemos darle utilidad a nuestras vidas, incluso confinados ahí en nuestros hogares, a través del ejemplo de una de mis historias preferidas, uno de mis libros favoritos en todo el mundo. No sé si para usted vaya a ser, pero uno de mis libros que yo más me gusta leer y que le he leído a mis hijos es ese famosísimo cuento de Cocorí. Así es, escrito nada más y nada menos que por un paisano nuestro, un costarricense, Joaquín Gutiérrez. La historia de Cocorí usted la sabe, no se la voy a contar porque usted la conoce, y si no la conoce, tampoco se la voy a contar para que vaya y lea la historia, ¿no? Pero es una historia en cuanto al significado de la vida, y es una historia en cuanto a la utilidad de la vida, y es una historia que ejemplifica claramente que la utilidad de la vida de una persona no se mide en años, sino que se mide en aquello que hacemos para bien de otros. Y ya al final de la historia, cuando Cocorí regresa de su viaje, en que él está buscando ahí, por decir así, el significado de la vida, y se encuentra con el negro cantor, y están hablando en cuanto al sentido de la vida, fíjese lo que el negro cantor le dice a Cocorí. Tu rosa, y los que saben la historia van a entender esto de la rosa, vivió en algunas horas más que los centenares de años de Talamanca y Don Torcuato, porque cada minuto útil vale más que un año inútil, porque cada minuto útil vale más que un año inútil, porque la utilidad de la vida no se mide en años, se mide en cómo aprovechamos cada minuto haciendo cosas que beneficien a otros. Podemos hacer incluso en medio de este confinamiento que estamos viviendo que cada minuto sea útil si lo aprovechamos para involucrarnos en la misión de Jesucristo a través de la oración, a través de la intercesión. Así que, ¿dónde está el significado de nuestras vidas? No está en nuestra propia obra, está en la obra del Hijo, en la obra de Jesucristo, en la glorificación del Padre que esa obra hace posible.
lo que da el fin último a nuestras vidas, en la misión en la que nosotros nos podemos involucrar de dar vida eterna a aquellos que no la tienen. Eso es lo que da utilidad a nuestras vidas. Y en tercer lugar, en la relación que podemos tener con Dios, en la cual encontramos nuestra identidad. ¿Quién soy? Depende de mi relación con Dios. Porque en este pasaje Jesús define la vida eterna en términos relacionales. En Juan 17:3 Jesús dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y posiblemente saben, hermanos, que la palabra conocer, el verbo conocer en la Biblia, no tiene una connotación intelectual, racional. No se refiere a un conocimiento mental, sino que habla de una relación, un conocimiento íntimo de la persona a través de una relación personal con esa persona. En este caso se trata de una relación íntima, personal, con el único Dios verdadero a través de su enviado Jesucristo, porque Jesucristo vino a este mundo, según el mismo Evangelio de Juan capítulo 14, a revelarnos a Dios. Él llegó a decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es a través de Jesucristo, es en la persona, en las palabras, en las obras de Jesucristo y en su obra suprema, al dar su vida por nosotros en la cruz, que podemos llegar a tener esa conexión, esa relación personal e íntima con Dios. Y lo interesante es que nuestra identidad es relacional. El concepto que tenemos de nosotros mismos se construye a partir de las relaciones más importantes que hay en nuestra vida. Por consiguiente, una relación genuina con Dios, una relación correcta con Dios a través de Jesucristo, nos define con una identidad auténtica. Porque cuando dice ahí que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, eso tiene que ver con la liberación que cada uno de nosotros necesitamos en nuestras vidas de la lealtad y la adhesión a los ídolos. Pero cuando me refiero a ídolos, no estoy hablando de estatuas de yeso o de cerámica o de cualquier metal ante la cual nos postramos. Estoy hablando de cualquier persona, cualquier cosa, cualquier ocupación, cualquier hobby o cualquier circunstancia en nuestras vidas a la cual nosotros nos adherimos y le damos la lealtad suprema. Cualquier persona o cosa en nuestras vidas que ocupa el lugar que solo debe tener en nuestras vidas y corazones el único Dios vivo y verdadero. Y Juan Calvino llegó a decir que el corazón humano es una fábrica de ídolos, que todos nosotros, si no tenemos a Dios como el primer lugar en nuestras vidas, vamos a buscar cualquier otra cosa o cualquier otra persona a la cual darle nuestro corazón, nuestra adhesión suprema, y a través de la relación con esa cosa, persona o actividad vamos a construir una identidad falsa. Porque nadie puede tener una identidad genuina mediante una adhesión a un Dios falso, a un ídolo. Agustín de Hipona llegó a decir que somos lo que amamos. Nos vamos convirtiendo en aquello que adoramos. Y más recientemente el pastor americano John Piper dijo que nuestro corazón es una fábrica de deseos. Aquí estoy uniendo tres conceptos que son muy importantes, hermanos. La cuestión de nuestra relación salvífica con Dios a través de la persona y obra de Jesucristo sería lo primero. Lo segundo es cómo nuestra identidad debe ser construida a partir de esa relación con Dios en Cristo. Y lo tercero, cómo a través de esa misma relación somos liberados de los ídolos que hay en nuestras vidas, que muchas veces nos definen de una manera falsa. Y esta experiencia que estamos viviendo ahora con el coronavirus, hermanos, puede ser una excelente oportunidad para que a través de cultivar una relación con Dios, con el Dios vivo y verdadero, seamos liberados de esos ídolos que nos han venido definiendo falsamente, que puede ser el trabajo,
que ahora no puedo practicar como antes practicaba, que puede ser un hobby al que ahora ya no me puedo dedicar como antes, que puede ser mi familia o que puede ser cualquier otra cosa, persona, objeto, relación que yo he permitido que ocupe en mi vida, en mi corazón, el lugar que solo Dios a través de Jesucristo debe tener. Y es a través de esa relación con Dios, en nuestra comunión diaria con Él, en su palabra, en oración, a través de la adoración, la práctica continua de la adoración, que vamos cultivando, fortaleciendo, renovando esa relación con el Dios vivo y verdadero, que vamos siendo liberados de los ídolos, nuestro corazón va siendo purificado de los ídolos y vamos creando, construyendo una identidad genuina a partir de nuestra relación con Dios. Y si ahora tenemos más tiempo disponible, tal vez que antes por estar en nuestra casa más horas, es para que lo aprovechemos, fortaleciendo, cultivando esa relación con Dios, conociendo a Dios de una forma más íntima y permitiendo que Él ocupe en nuestras vidas el lugar supremo que solo Él puede y debe ocupar. Así que yo pienso, para terminar, que esta circunstancia de la pandemia del coronavirus es una excelente oportunidad para volver a definir el significado de nuestras vidas, y con significado me refiero a nuestro propósito, a nuestra utilidad y a nuestra identidad a partir de la obra de Jesucristo y no a partir de nuestra propia obra. Esa obra que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, que nos permite entonces ahora glorificar a Dios, que nos permite unirnos a su misión de que otros tengan vida eterna y que nos permite tener una relación con Dios. La vida eterna definida en términos relacionales. Y quiera Dios que en verdad, hermanos, cada uno de nosotros aprovechemos este tiempo de recogimiento en nuestro hogar para volver a establecer esos fundamentos, para volver a definir el significado de nuestras vidas a partir de la obra de Cristo Jesús y lo que ésta implica, y no a partir de nosotros mismos y nuestra propia obra. Permítame orar por ustedes y terminar así este tiempo. Padre, te alabamos por la obra perfecta que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, la cual da significado a nuestras vidas. Nos permite glorificarte a ti, participar en tu misión en el mundo y sobre todo tener una relación contigo como el único Dios vivo y verdadero. Bendice a mis hermanos allá en Costa Rica, sus vidas, hogares, fuentes de ingreso, ministerio, Señor, y permite, sobre todo, que cada uno de nosotros encontremos el significado de nuestras vidas a partir de nuestra relación contigo en Cristo Jesús. En su bendito nombre oramos.